¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos reunidos aquí en el Grupo Ciencias, en este caso, para hablar sobre los procesos formativos de palabras. Este capítulo corresponde también a lo que viene a ser la morfología. En primer lugar, yo debo recordar lo que viene a ser la morfología. Es el estudio, es la parte de la gramática que se encarga de la estructura interna de las palabras y de la formación justamente de palabras, es decir, cómo éstas van a estructurarse en la lengua castellana. Entonces, cuando hablamos de los procesos formativos de palabras, estamos hablando de aquellos mecanismos que consisten en la adhesión de morfemas gramaticales al lexema o cuando se fusionan los lexemas, entre otros mecanismos que utilizamos para formar palabras. Entonces, tenemos entre los principales a la derivación, a la composición, a la parasíntesis, el acortamiento, la siglación y la acronimia. Muy bien, vamos a hablar entonces de cada uno de estos procesos. Veamos, tenemos la derivación. En primer lugar, cuando digo derivación, eso me hace recordar a los morfemas derivados. Así de simple, desde que nosotros veamos en la estructura de la palabra morfemas derivados, o yo piense de esta manera, esta palabra deriva de o proviene de, estamos frente a una palabra derivada. Si yo digo, por ejemplo, trabajo manual, la palabra manual, cuando digo trabajo manual, quiere decir que es un trabajo hecho con las manos. Es decir, manual proviene de mano. Y si proviene de, entonces es una palabra derivada. Mi reloj se malogró y lo llevé al relojero. Cuando digo relojero, esa palabra proviene de reloj. Aquella persona que se encarga de componer o arreglar relojes. ¿Entendido? Entonces la palabra derivada es aquella que proviene, ¿no es cierto?, de otra. Deriva de, proviene de. Veamos aquí. Derivación se establece cuando un morfema derivado se adhiere al lexema. Entonces tenemos una especie, digamos, de fórmula, que el morfema lexical se adhiere al morfema derivado. O viceversa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El morfema derivado puede estar tanto como prefijo o como sufijo. Veamos aquí. Si yo digo la palabra bicolor, yo puedo decir que bicolor deriva o proviene de color. Si digo desnivel, proviene o deriva de nivel. Infiel proviene de fiel. Casucha proviene de casa. Marino proviene de mar. Inmadurez proviene de madurar o de maduro. Entonces, veamos aquí lo siguiente. En la palabra bicolor tenemos aquí lo siguiente. Color viene a ser nuestro morfema lexical. Y esto que está acá, ¿no es cierto? Bi, eso viene a ser un prefijo. Pero este prefijo, recordemos, no es morfema flexivo, no es ni género ni número. Por lo tanto, si no es ni género ni número, estamos frente a un morfema derivado. Entonces, la palabra bicolor presenta la estructura de un morfema lexical más un morfema derivado, sea como prefijo o sea como sufijo. Por lo tanto, aquí tengo una palabra derivada. Continuamos. Tengo la palabra nivel. En este caso, nivel es morfema lexical. ¿Entendido? Porque puedo tener la palabra nivelación, nivelar. ¿Entendido? Donde nivel siempre va a ser la base léxica. De ahí que sea el morfema lexical. Este des que se adhiere al lexema, este des no indica ni género, ni número, ni ningún accidente gramatical. Por lo tanto, no es flexivo. Y si no es flexivo, es derivado. Por lo tanto, la palabra desnivel es una palabra formada por derivación. En el caso de la palabra infiel, el significado mayor de la palabra lo contiene fiel. Por lo tanto, es el morfema lexical. Este in, que no aporta la idea ni de género ni de número, es morfema derivado. Por lo tanto, tengo ahí tres palabras derivadas. ¿Qué tienen en común estas palabras derivadas?
que cada una cuenta con un morfema derivado en posición antes del lexema, es decir, como prefijos. Por lo tanto, se podría decir que se forman palabras por derivación con prefijos, ¿entendido? Entonces se forman en este caso con prefijos. ¿Queda claro? Se forma con prefijo, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente, tenemos la palabra casucha. Casucha, casa, casita, cas, viene a ser nuestro morfema lexical. Luego tenemos aquí A. No te olvides que esa A es la casa. Esa A es marca de género. Entonces, esta marca de género es femenino, flexivo. ¿Qué me queda por acá? Uch. ¿Qué cosa viene a ser esto? Si no es género ni número, no es flexivo, viene a ser morfema derivado. ¿Entendido? Morfema derivado despectivo en este caso. Al decir casucha, ese uch da la idea de despectivo. Muy bien. Continuamos por aquí. Tenemos la palabra marino, donde mar tiene el máximo significado. Por lo tanto, es morfema lexical. Luego tenemos la O. Esto nos señala morfema flexivo, y este in, no olvidemos, si no es género ni número, es derivado. Ahora, si nos damos cuenta, casucha proviene o deriva de casa, marino proviene de mar. Si bien es cierto que son palabras derivadas, podemos notar que el morfema derivado se adhiere al lexema. Vemos la presencia del morfema flexivo. El morfema flexivo no afecta que se forme una palabra derivada, y en este caso, si nos damos cuenta, esta parte ya no es prefijo, ahora viene a ser justamente sufijo. Entonces, se puede formar palabras derivadas con prefijo, ¿no es cierto?, cuando el morfema derivado sea prefijo o cuando forme sufijo. Entonces, hay con prefijo y hay con sufijo. Ahora la pregunta es, ¿puede aparecer una palabra derivada tanto con prefijo como con sufijo? Pues sí. Veamos la palabra inmadurez. En este caso, la base es maduro. ¿No es cierto? Maduro, madurar. Madur viene a ser el morfema, en este caso, lexical. ¿Entendido? Hasta ahí. Morfema lexical. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Esto no es género ni número, por lo tanto es morfema derivado. Aquí tenemos también morfema derivado. Entonces vemos que hay dos morfemas derivados. Inmadurez proviene de madurar, maduro. Muy bien. Entonces podemos ver que aquí tenemos dos morfemas derivados, y justamente puede funcionar tanto como prefijo, aparecer con prefijo, como aparecer con sufijo. Muy bien, esas son palabras derivadas. Si yo digo libro, puedo decir librería. Librería es palabra derivada, puesto que proviene de libro. Si digo ventanal, proviene de ventana. Manzanero, frutero, manzana, fruta. Esas son palabras derivadas. Y al descomponerlas en morfemas, notaremos que llevan morfema derivado, tanto como prefijo o como sufijo. Muy bien. Otro grupo de formación de palabras lo realizan o lo compone las palabras llamadas por fusión o compuestas. Las palabras compuestas se establece por la fusión de lexemas. Se unen lexemas o se unen palabras propiamente. Aquí le hemos dado esta forma: morfema lexical más morfema lexical. ¿Entendido? Se pueden presentar hasta tres estructuras
internas por composición. Veamos entonces aquí. Tengo sacacorchos. Vamos a decir en este caso saca y corchos. ¿Entendido? Lo puedo descomponer en morfemas, etcétera. Pero vamos a ver aquí. Dice la teoría que puede ser fusión de lexemas o de palabras. Entonces, vamos a asumir como si esto fuera un bloque, un morfema lexical y otro. Entonces, podemos notar que aquí justamente se fusionan ambos para dar una nueva palabra y ninguna pierde su significado. Entonces, sacacorchos viene a ser una palabra formada por composición. Luego tenemos aquí rompe y tenemos cabezas. Entonces encontramos aquí morfemas lexicales. ¿Entendido? Ambos se unen entonces ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Rompe cabezas, saca corchos. Lo que pasa es esto, que los lexemas o la palabra que está fusionándose, ninguna de ellas pierde, uno, el sentido y dos, la estructura, que es lo que nos importa. El lexema permanece igual. Si el lexema permanece igual para ambos casos, diré que es una composición por yuxtaposición. ¿Entendido? Yo puedo decir, por ejemplo, la palabra sacapuntas. Saca más puntas. Ningún lexema se altera, permanecen igual. Entonces sería composición por yuxtaposición. ¿Entendido? Eso es. Si digo mata moscas, camposanto, ¿entendido? En ambos casos, mata moscas, campo santo. ¿Qué sucede? Los lexemas permanecen. Por lo tanto, son composición por yuxtaposición. Ahora veamos los siguientes casos. Tengo aquí maniobra, maniobra. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vemos lo siguiente. En primer lugar, esta palabra originalmente debe ser mano, mano obra, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? Vemos que esta O ha cambiado por la I. Por lo tanto, sí se está fusionando lexemas, pero uno de ellos no es igual, se ha alterado. Vemos aquí ahora en pelirrojo. Vemos que peli en sí, esto proviene de pelo, ¿no es cierto? Pelo rojo. Pero vemos un cambio de la O por una I. Entonces la fusión sí se da. Sí es palabra compuesta. Pero ¿qué pasa? Uno de los lexemas ha cambiado, no es igual. Por lo tanto, se le va a conocer como composición propia. Otros le dicen propiamente dicha. Es lo mismo. Composición propia o propiamente dicha es igual. Ahora, si revisamos textos o libros más antiguos, le llaman composición por conjunción. Eso ya es más antiguo. ¿Entendido? Entonces podemos tener otros ejemplos como telaraña. Pero alguien dirá, telaraña se escribe con una A. Por ello, pues, tela acaba en una A y araña empieza con una A. Entonces, telaraña no es, sino telaraña. Entonces, ahí también podemos encontrar un ejemplo de composición propia. ¿Entendido? Y así podemos encontrar más. Por ejemplo, la palabra blanquiazul, que es blanco más azul. Entonces, no es blanco-azul, sino blanquiazul. Muy bien. Entonces, existe otro grupo de compuestas. Este grupo de compuestas es, digamos, especial. Ya no hay fusión directamente de palabra o lexema, sino que se escribe por separado. Pero lo curioso está en lo siguiente, que ese grupo forma una estructura, forma una idea. ¿Por qué una idea? ¿O por qué refiere a una idea? Porque equivale a un objeto o a un ser, sino que este se expresa a través de un grupo de palabras. Y la estructura que presenta es fija, quiere decir que es inalterable, se queda tal cual como está. A ese grupo se le llama justamente locución. Entonces, a ese grupo se le llama locución. Una locución es una estructura fija de palabras.
o también le llaman unidad fraseológica fija, o UFF le llaman algunos. Entonces, por ejemplo, tengo uña de gato. En esta expresión, uña de gato, veo aquí uña, que es una palabra, de, que es un conector, y gato. Entonces, uña de gato no quiere decir la garrita del gato, obviamente. Uña de gato, todo esto forma una sola idea. Uña de gato es una planta medicinal, todo esto. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo se llama cuando se estructura una sola idea a través de un grupo de palabras? Se llama locución. Muy bien, cuando digo caja fuerte, tengo aquí caja y fuerte. No es una caja con fortaleza exactamente, sino quiere decir que está muy bien resguardada y tiene dinero. Entonces, caja fuerte es una locución. ¿Entendido? Si yo digo en medio de está estructurado por 3 palabras, pero en medio de es una locución porque forma una sola idea. En medio de significa entre, está en medio de problemas, está entre problemas. Entonces, ¿queda claro? A ello se le llama locución. Y así pueden aparecer muchas más locuciones. Por ejemplo, tirar la casa por la ventana, de vez en cuando, etcétera. Muy bien, continuamos con la parasíntesis. La parasíntesis es un proceso que internamente cuenta con otros dos. Esos dos procesos vienen a ser la fusión de composición y derivación. Entonces, una palabra se forma por parasíntesis cuando veamos composición más derivación, o por esta fórmula, lexema más un sufijo. Estaremos frente a una parasíntesis. O cuando haya circunfijos. ¿Recuerdas que los circunfijos es cuando aparece el prefijo y el sufijo rodeando un lexema, pero de manera obligada? Es decir, que sí o sí deben estar presentes para que se estructure dicha palabra. Es por eso que lo hemos visto de esta manera, algo más práctico. Veamos, prefijo más lexema más sufijo. Siempre y cuando uno, prefijo más lexema, o dos, lexema más sufijo, no existan como palabra independiente. Entonces, tenemos aquí lo siguiente, ejemplos. Tenemos la palabra quinceañero. En este caso, podemos notar 15, ¿no es cierto? Vendría a ser, digamos, nuestro morfema lexical o lexema. Luego tenemos de año, an. Esta estructura an proviene de año, vendría a ser nuestro morfema lexical. Y luego, internamente, podemos ver aquí que hemos aprendido que es morfema derivado, y esta o diremos que es morfema flexivo. Entonces, ero viene a ser justamente sufijo. Si nos damos cuenta, tenemos la estructura siguiente: morfema lexical o lexema más un morfema lexical más un sufijo. Lexema, sufijo. Entonces estamos frente a una palabra parasintética o formada por parasíntesis. En el caso de ropa vejero, podemos notar aquí que ropa viene a ser una estructura como un morfema lexical. De viejo tenemos vej, ¿entendido? Por si acaso, vej, porque es un morfema lexical. Tengamos en cuenta que cuando yo digo, ¿recuerdan la palabra almorcé? El lexema es almorz. Y es el morfema amalgama. Cuando digo almuerzo es almuerz y almorz. ¿Qué pasó? Es la misma idea, pero ha variado. ¿Recuerdan? Es como un alomorfo, habíamos dicho. En este caso, viejo es vej, porque si yo digo vejestorio,
vejete de forma despectiva, no se dice viejete, sino vejete. Entonces, vej, si se dan cuenta, es un morfema lexical. Y luego nos queda ero, ¿entendido? Que directamente voy a decir que es sufijo, ¿ya? Pero si lo quiero descomponer, sé que er es morfema derivado y esta o es morfema flexivo, ¿entendido? Entonces, ¿qué tenemos para que haya parasíntesis? Lexema más sufijo. Dime, lexema, morfema lexical, lexema, morfema lexical más un sufijo. Eso es parasíntesis. Ahora nos falta un ejemplo, en todo caso, del circunfijo. A ver, veamos. Entonces, cada vez que aparezca lexema, sufijo, estamos frente a un caso de parasíntesis. Pero también se va a dar ese caso cuando tengamos, ¿qué cosa? Circunfijos. Veamos aquí. Tengo la palabra enamorados. ¿De dónde proviene esto? De amor. Entonces, amor viene a ser nuestro morfema lexical. ¿Entendido? A ver, este en no es género ni número, es morfema derivado. Este at, ya hemos aprendido, es morfema derivado. Esta o es morfema flexivo. Y de igual manera, esta s es morfema flexivo. Entonces, esto que está aquí vendría a ser un prefijo y este segmento vendría a ser nuestro sufijo. Ahora, estamos frente a la estructura prefijo, ¿no es cierto? Ahí está, lexema, correcto, que es el morfema lexical, y por último sufijo. Ahora vamos a ver las uniones. Prefijo lexema, a ver, unimos esto. Digan ustedes, existe prefijo lexema, sería enamor. ¿Existe enamor? No, no existe enamor. Por lo tanto, esta porción no existe. Ahora, si la segunda porción tampoco existe, estaremos frente a una palabra parasintética. ¿Existe amorados? Tampoco. Entonces, sí hay parasíntesis. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora pasemos al siguiente bloque. Otro proceso, el acortamiento. Se establece cuando una palabra pierde letras o pierde sílabas, por lo general al final de su estructura. Es así que tenemos aquí la palabra automóvil. En el caso de la palabra automóvil, ¿no es cierto?, la tendencia es que desaparece aquí móvil. Entonces la gente dice tengo mi auto, o en lugar de decir automóvil. Si digo fotografía, mucho, ¿no? Mucho decir, hay mucho por hablar. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Foto. Y justamente aquí se aplica un criterio de ahorrar, digamos, tiempo, palabras, ¿sí? Por lo tanto, es un principio llamado economía lingüística. Qué curioso. Muy bien, fotocopia. En este caso hay un asterisco y justo lo mencionaba. Generalmente la pérdida de sílabas o letras es al final, pero en el caso de fotocopia, aquí lo curioso es que desaparece la parte inicial, entonces se dice copia y no fotocopia. En el caso de santo, desaparece la sílaba to y nos quedamos con lo que viene a ser sam. Luego en motocicleta, desaparece toda esta porción cicleta y la expresión es moto. En el caso de cinematógrafo, aquí la expresión, ¿no es cierto?, casi ni se oye ya y todos dicen cine. Entendido, muy bien. Estas palabras se encuentran obviamente registradas en el diccionario de la Real Academia Española. Hay muchos términos que se usan de manera popular en el acortamiento. Por ejemplo, profe en lugar de profesor. Por ejemplo, seño en lugar de señora. Direct en lugar de director y muchos más. Muy bien. Ahora veamos aquí otro proceso. Es el proceso de siglación, que proviene de sigla. O sea que la palabra siglación es una palabra derivada porque proviene de sigla, ¿se dan cuenta?
Entonces la siglación se establece cuando una palabra se forma por la unión de la letra inicial de cada palabra de una locución, es decir, una estructura fija. Y se escribe enteramente o todo en mayúsculas, toda la palabra en mayúsculas. Veamos aquí, ONU. Entonces ONU se escribe todo en mayúsculas y recordemos que esta palabra se forma por la o por el uso de la letra inicial de una locución. La locución es Organización de las Naciones Unidas. Entonces esta O surge ¿de qué? De organización. Entonces uso la primera letra. De y las, eso no cuenta conectores, ¿entendido? Ni artículo. Luego tengo naciones y tenemos ahí justamente la N, ahí está, se usa la letra inicial y luego unidas, uso la letra inicial y ahí tenemos ONU justamente. En el caso de PNP, esta P surge de la palabra policía y se usa la primera letra. La N surge de nacional y tenemos la primera letra. El conector sabemos que no. Y luego Perú, la letra P. Muy bien. Ahora tenemos ahí el caso de Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos la U justamente de universidad, tenemos la N de nacional, la M, ¿no es cierto?, mayor, el conector no va, ya sabemos, San, la S y Marcos, M. Muy bien. Hay mucha teoría en cuanto a la siglación, que debe pasar de 4 letras, que no se puede leer, etc. La manera, digamos, más práctica es que las siglas corresponden a nombres propios, generalmente institucionales, y se usa la letra inicial de cada una de ellas. Muy bien. Y aluden, pues, justamente a nombres propios. Ahora, cuando hablamos de la acronimia, se dice que esta es un tipo de sigla, es decir, en cierta medida acoge lo que ya se acaba de mencionar. Hagamos entonces aquellas, salvedades. ¿Cuáles son? Tenemos aquí, se forma con la sílaba o parte de ellas en cuanto a una locución. Entonces, ya no voy a usar cada letra inicial, sino una parte de la sílaba o más de ella. Por ejemplo, en el caso de Minedu, miren, min y edu. Este min proviene de ministerio, usa más de una sílaba. Y edu viene de educación, más de una sílaba. ¿Entendido? ¿Y qué va en mayúscula? Va en mayúscula solo la primera letra. En el caso de Sedapal, este C viene de servicio. Y el resto, miren, de agua potable y alcantarillado de Lima. Interesante, ¿no? Entonces utilizo una sílaba o parte de ella o hasta más de ella. ¿Y qué más en mayúscula? Solo la primera letra. En el caso de OVNI, objeto volador no identificado, SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, radar y láser provienen del inglés y funcionan como una sigla, letra por letra. ¿Qué pasó entonces con estas palabras? ¿Por qué se escriben enteramente en minúsculas? ¿Sabes por qué? Porque son sustantivos comunes o nombres comunes. Entonces es lógico que vaya así. Incluso date cuenta, láser se ha castellanizado tanto que hasta se tilda, acepta la regla de las palabras graves, ¿no es cierto? Acaba en R, lo tildo. Muy bien, estos son los procesos formativos de palabras en el castellano. Gracias por la atención prestada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en el Grupo Ciencias. Para esta ocasión vamos a dar solución a los ejercicios. Dice aquí, número 1, las palabras marcapasos, sábelotodo, sordomudez están formadas respectivamente mediante los procesos de... Muy bien, tenemos las alternativas, pero vamos a dar de solución directa aquí. Veamos.
La palabra marcapasos, marcar más pasos, marca pasos, es una palabra compuesta. Continuemos. Tenemos luego sábelo todo, sábelo todo, saber, ¿no es cierto? Lo, un pronombre y todo. Tenemos la fusión de tres lexemas. Es una palabra compuesta también. Luego tenemos sordomudez. Sordo más mudo más el sufijo es. Lexema, lexema, sufijo. ¿Cómo se llama eso? Parasíntesis. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. Composición, composición y parasíntesis. Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. Dice, ¿en qué oración encontramos palabras compuesta y derivada respectivamente? Primero compuesta, después derivada. Entonces, A, el último hijo del carnicero trajo un sacacorchos. Carnicero, derivada de carne, ¿entendido? Y luego tenemos ahí la palabra sacacorchos, que es compuesta, y el orden es compuesta derivada. Aquí está al revés, no puede ser la letra A. Vamos con la B. Construyen un rompeolas, rompe de romper más olas, palabra compuesta. En la playa Barranquina, Barranquina es palabra derivada de barranco, por lo tanto la respuesta ya está ahí, es la letra B. Veamos la C. El campesino colocó un gorro al espantapájaros. Campesino es palabra derivada de campo y espantapájaros es compuesta, está al revés, por ello no lo es. Y en la D dice el futbolista juega como centro delantero. Futbolista, palabra derivada de fútbol y centro delantero es parasíntesis, no puede ser. Muy bien, vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 entonces nos dice, la derivación es un proceso de formación de palabras que consiste en añadir elementos derivativos a una raíz. En tal sentido, se modifica total o parcialmente el significado de la palabra original. Considerando este principio, señale la cantidad de palabras formadas por derivación que aparecen en el siguiente enunciado. Aquí empieza. El delantero brasileño. Delantero es una palabra derivada. ¿Entendido? Brasileño es una palabra derivada. Anotó 3 goles que llevaron a su país al Campeonato Mundial de Fútbol. En la palabra campeonato es derivada de campeón y mundial de mundo. Por lo tanto, tenemos ahí 4 palabras derivadas. La respuesta está en la letra C. Vamos con la pregunta número 4. Las palabras manicorto. Manicorto viene de mano más corto. Por lo tanto, es una palabra compuesta o por composición. Nueva olero viene de nueva ola y ero. Eso es parasíntesis. Y agua marina. Agua lexema, mar lexema, ina sufijo. Otra parasíntesis. Sería composición, parasíntesis y parasíntesis. La respuesta está en la alternativa C. Vamos con la pregunta 5. Dice, en el enunciado, el ropavejero cogió un tocadiscos antiguo. Las palabras resaltadas están formadas respectivamente por los procesos de. Se ha resaltado la palabra ropavejero y tocadiscos. Ropa lexema, vej de viejo lexema, hiero sufijo, lexema, lexema sufijo, parasíntesis. Tocadiscos, toca más discos, 2 palabras, ¿no es cierto? Composición. La respuesta es parasíntesis y composición. Respuesta letra C. Pregunta 6. Señale la alternativa en la que hay más palabras derivadas. Y dice así. El empresario puneño adquirió costosos telares. Empresario, palabra derivada de empresa. Puneño, palabra derivada de puno. Costosos, derivada de costo, y telares, derivada de tela. Tenemos 4 palabras derivadas. La B, necesita 2 sillones, un ropero y 3 libreros. Sillones, derivada de silla. Ropero, derivada de ropa. Libreros, derivada de libro. ¿Cuántas tenemos ahí? 3.
Siguiente, la C. Hoy verificarán la pureza de aquellas bebidas. Pureza, derivada de puro. Bebidas, también viene a ser una derivada de beber. Por lo tanto, hay dos. En la D, el infante talentoso armó varios rompecabezas. Tenemos solo una palabra derivada, talentoso, de talento. Por lo tanto, la alternativa A contiene más palabras derivadas en la respuesta A, repito. Y por último, la pregunta 7. Indica la alternativa que presenta palabras parasintéticas. Sé discreto. A veces hay individuos mal pensados. Mal, pensar y hados. Una parasintética. Muchos egresan de la universidad ya de 20añeros. 20 añero. Palabra parasintética. ¿Y por qué no las marcamos? Porque el enunciado pide en plural. Y ahí solo encontramos una en la A y una en la B. Vamos con la letra C. La bienvenida para los centrocampistas fue a lo grande. Bien, venir más ida. Una parasíntesis. Centrocampista, centro más campo más ista. Muy bien. Entonces la respuesta es la letra C. Muy bien. Y en la D, por si acaso, encontramos especialistas e intercultural. Y ambas son palabras derivadas. Por lo tanto, la respuesta comprobada en la 7 es la letra C. Muy bien, les agradezco por su atención.